Dios bendiga a mis hermanos y hermanas y bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico. Por la gracia de nuestro Señor estamos hoy aquí. El Señor nos ha concedido este nuevo día de vida y aquí estamos ah, para llevar adelante este estudio bíblico, dándole las gracias a Él, que es quien nos ha reunido a través de este medio y por todo lo que Él ha provisto, dándole las gracias porque nos tiene con bien, nos ha dado la oportunidad de poder una vez más estar todos unidos recibiendo su palabra, recibiendo sus enseñanzas. Así que gracias como siempre a cada uno de ustedes que nos acompañan desde sus hogares. Sean bienvenidos. También le damos las gracias a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido para que podamos llevar a cabo todo esto. Así que gracias como siempre y estamos aquí en esta tarde. Vamos a dar comienzo como lo hacemos habitualmente. Vamos a leer un salmo. Vamos a leer una parte del salmo número 34. El cual dice así, Salmo número 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan comida y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atento sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Esta es una parte del Salmo número 34 y como vemos ahí, cada vez que leemos su palabra, vemos su grandeza, su amor, su misericordia y siempre le damos gracias al Señor por habernos dejado este libro en el cual nos podemos instruir, en el cual podemos meditar y poder recibir sus enseñanzas. Así que, como siempre, les agradecemos a cada uno de ustedes que están acompañándonos en esta tarde para poder llevar adelante este estudio bíblico y como siempre, pidiéndole al Señor que sea Él quien una vez más nos hable a través de su palabra y que nos muestre su voluntad para que podamos agradarlo de una mejor manera y a través de estos estudios poder buscarlo un poquito más, poder entregarnos un poquito más a Él y tener un poquito más de conocimiento de su santa voluntad. Así que como siempre vamos a orar, invocando su santa presencia, dándole las gracias y pidiéndole que sea Él en esta tarde una vez más quien nos hable a través de su palabra, a través de este estudio y que el Espíritu Santo prepare nuestras mentes y nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias una vez más, Padre, por tu maravilloso amor y tu gran misericordia, Señor Padre. Gracias por cada oportunidad, Señor, que tú nos das de tener un día más de vida, Padre. No lo pasamos por alto y te agradecemos, Señor, pidiéndote, Padre, que cada día, Señor, tú nos llenes con tu Santo Espíritu y que en el nombre de Jesús tú bendigas, Señor, nuestros labios, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, Padre, para que todo, Señor, lo que salga de nuestra boca, Señor, sea para bien, Padre. Ayúdanos a perseverar en tu santa palabra, Señor, a perseverar en tus mandamientos, Señor, y que a través, Padre, del sometimiento a tu palabra podamos, Señor, agradarte de una mejor manera cada día, Padre. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesús y por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y gracias te damos, Padre, que una vez más podemos estar reunidos para llevar adelante este estudio bíblico, Señor. Pidiéndote, Padre, que sea tu Santo Espíritu quien una vez más nos toque y nos llene, Padre, y abra nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra. Gracias, Señor, te damos por ese amor, Padre, que tú has demostrado enviando a tu Hijo, Señor, en rescate de nuestras vidas, Padre. Y te agradecemos, Señor, por cada oportunidad que tú nos das. Gracias te damos también por el ministerio, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en este lugar y cada una de las personas, Padre, que tú has tocado, Señor. En tus manos encomendamos tu Santo Espíritu para que una vez más, Señor,
En esta tarde tú nos hables, Señor, y nos llenes con tu santa palabra. Gracias te damos, Señor, por tanto amor derramado sobre nuestras vidas, y en el nombre de Jesús ponemos esto en tus manos, Padre. Bendice, Señor, toda esta palabra que vamos a compartir, Señor, y que seas tú hablándonos una vez más, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, Padre. Amén, mis hermanos, estamos aquí una vez más y vamos a hablar en este día de algo bien importante, podemos decir, para nuestras vidas, quizás de lo más importante. Vamos a ir a Hebreos 11:6, un versículo que lo hemos escuchado muchas veces y vamos a ver en esta tarde lo importante que es poder agradar a nuestro Señor a través de nuestra fe, a través de esa fe que nosotros podamos poner en Él. Dice Hebreos 11:6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y es lo que cada uno de nosotros tratamos cada día y estamos buscando agradar a nuestro Señor, ya sea a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros hechos, de nuestros pensamientos. Siempre estamos tratando de agradar al Señor para poder estar, como siempre decimos, un poquito más cerca a Él, un poquito más sometido cada día, poder agradarle de la mejor manera. Y entonces nos dice su palabra que sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Entonces, ver lo importante que es la fe para nuestras vidas. Sin fe es imposible poder acercarnos al Señor. Sin fe es imposible poder creer en nuestro Señor Jesucristo y poder creer que Él murió por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados. Sin fe es imposible que podamos creer que este libro es la palabra de Dios escrita que ha sido enviada para nuestra ayuda. Entonces, la Biblia, como vemos, es muy clara y vemos que la fe es súper importante, podemos decir, para podernos acercar a Dios, ya que dice que cualquiera que busca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Y no se trata de buscar a Dios solo por sus recompensas, sino el saber que si ponemos nuestra fe en Dios, seremos recompensados, pero de acuerdo a su voluntad y a sus riquezas. Amén. Poner la fe en Dios es, por ejemplo, creer en su santa palabra, creer en que ella es verdadera, creer en que Él envió a su Hijo en nuestro rescate por amor hacia nosotros. La fe es necesaria para poder creer cada promesa o recompensa, pero también para poder creer en cada adversidad o situación difícil, pues es necesaria para poder aumentar y afirmar nuestra fe. Amén. Sin fe es imposible amar, sin fe es imposible perdonar, sin fe es imposible ser humilde, es imposible creer y confiar en Dios, es imposible tener paciencia en la adversidad o en las pruebas. Amén. Así que vemos qué importante que es la fe para nuestras vidas, para aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo y seguirlo sin importar las consecuencias o lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Seguir a Cristo no se trata de vivir una vida tranquila, podemos decir, sin obstáculos, sin adversidades, sin pruebas, sin desafíos, sino que al contrario, cuanto más nos acercamos a Él y cuanto más buscamos de Él, más vamos a ser desafiados, más vamos a ser probados y más vamos a tener que demostrar esa fe que tanto declaramos, por ejemplo, cuando reconocemos y creemos que Él es nuestro Salvador, estamos poniendo la fe en Él, estamos poniendo la fe en esa escritura que hemos leído, en esa palabra que nos han compartido. Y por eso es tan importante la fe. Sin duda alguna, la mayoría de nosotros hemos escuchado de su tenacidad, su valor, su resolución, su compromiso y su enorme fe hacia Dios. Y estoy refiriéndome
a la historia de estos jóvenes judíos que fueron llevados cautivos y que es quizás una de las más relatos de los más conocidos de la Biblia y sin lugar a duda una de las más fascinantes e inspiradoras historias que encontramos. Estoy hablando de la historia de Daniel, Azarías, Misael y Ananías, también conocidos como Belsasar, Sadrac, Mesac y Abed-Negod. Leemos su historia en los primeros capítulos del libro de Daniel y en el capítulo número 3 del mismo libro encontramos el relato del horno del fuego ardiendo, donde ellos fueron desafiados, pero se mantuvieron firmes en su fe. Y también el relato de Daniel en el foso de los leones, que lo encontramos en el capítulo número 6. Un solo capítulo nos enseña tantas cosas de estos jóvenes que basados en su fe se mantuvieron siempre firmes, confiando en Dios a pesar de las adversidades en las cuales ellos se encontraban, de la situación en las cuales ellos se encontraban. Nunca ellos renegaron de su Dios, nunca negaron a su Dios, sino que se mantuvieron firmes. Y como dije, esta es una de las historias que desde niños se enseñan en las iglesias y por eso dije que es una historia muy conocida, en la cual muchas veces, como digo, la hemos leído, la hemos escuchado, la hemos conocido, pero siempre hay algo nuevo para poder aprender y ver de estos relatos que encontramos en la Biblia, de estos, podemos decir, estos héroes de la fe, que se mantuvieron firmes, como dije, a pesar de sus adversidades o de las pruebas, las situaciones que ellos se encontraron. También siempre tenemos el ejemplo de José, aquel que fue vendido por sus hermanos y fue encarcelado y siempre se mantuvo fiel a Dios y fue recompensado en gran manera. Pero hoy vamos a referirnos un poquito a esto y tenemos que ir al libro de Daniel para leer un poquito estos relatos y poder conocer, porque como digo, no todos tenemos el conocimiento de cómo sucedió, no todos sabemos en qué tiempo sucedió o en qué circunstancias y por qué ellos terminaron en ese lugar, sino que, como dije anteriormente, muchas veces conocemos las historias por arriba de lo que sucedió, pero es importante ver el entorno en el cual ellos, en el entorno en el cual sucedió estos acontecimientos y ver lo que ellos nos pueden mostrar a través de lo que sucedió. Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 21, vamos a leer primeramente, como dije, para poder tener un poquito de conocimiento. Dice Daniel 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaren delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías:
te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos lo trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron ellos hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Entonces, ya en este primer capítulo que leemos, en esta primera parte, podemos ver la disposición de estos 4 jóvenes valientes a poner a Dios primero y sobre todo en sus vidas. Amén. Debemos entender que estos jóvenes fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, y en Babilonia fueron cambiados sus nombres. Sus nombres originales tenían importantes significados del Dios de Israel. Los nombres que les pusieron contenían alusiones a dioses babilónicos. Claramente, el cambio de sus nombres tenía la intención de cambiar sus identidades y convertirlos en babilonios en costumbre, idioma y fe. Sin embargo, como la historia lo revelará, los esfuerzos del jefe de los eunucos fueron totalmente insuficientes con estos hombres de Dios. Un cambio de nombre no pudo generar en ellos un cambio de Dios. Un simple jefe de los eunucos no iba a cambiar en ellos la fe en el único Dios verdadero, pues sus almas estaban fielmente apegadas a Él y no permitirían desviarse de su camino para adorar a otros dioses, y era tal la fe que ellos se negaron a comer la comida que se le había asignado de la misma comida del rey y el vino que él bebía. Amén. Entonces, cuando nosotros analizamos un poquito esto y vemos lo que está sucediendo en este contexto, estos jóvenes habían sido llevados cautivos, habían sido alejados de sus familias, de sus hogares, de sus tradiciones, y habían sido sometidos a otra cultura. Como vemos ahí, hasta fue cambiado su propio nombre por otro nombre con otro significado, y trataron de que ellos se apartaran de Dios y que sirvieran a otros dioses falsos, como vimos muchas veces en los distintos relatos de la Biblia, como muchos se apartaban y seguían atrás de otros dioses, pero a ellos trataron de hacer esto en cada uno de ellos y no lograron hacerlo. Ellos se mantuvieron firmes a pesar de que estaban cautivos, y me imagino que no tendrían ninguna vida muy fácil. Ellos estuvieron 3 años ahí hasta que fueron presentados delante del rey. Pero vemos aquí cómo ellos, ya estando ahí en la cárcel, ellos consiguieron el favor de parte de Melzar, el encargado de alimentarlos. Todo esto sucedió porque ellos se mantuvieron firmes en su fe, a pesar de estar, como dije anteriormente, en cautiverio, separados de su tierra, separados de sus familias y de sus costumbres. Cuando nosotros nos mantenemos firmes a Dios, Dios va a obrar a nuestro favor. Dios nos va a conceder favores, como vemos que le concedió aquí favores a ellos, como vimos cuando estudiamos, vimos cómo también le concedió favores a José cuando fue esclavo, cuando estuvo prisionero, y todo eso sucede por mantenerse fiel a Dios a pesar de las circunstancias sean adversas, sean tiempos difíciles. Ellos nunca dudaron de su Dios y trataron
como dice ahí Daniel, fue el que pidió para no contaminarse con esa comida que le iban a ofrecer del rey y pidió que se fuera alimentado de una forma diferente y Dios le dio gracia y ellos pudieron mostrar, como dice ahí, que estaban quizás mejor alimentados que las otras personas que también tenían ahí en ese momento. Luego vemos en el capítulo número 2 de Daniel, Daniel 2, 1 al 28, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar a los reyes y a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Amén.
Entonces vemos en esta parte del capítulo número 2 el relato en el cual el rey tiene un sueño y llama a sus astrólogos, a sus magos para que se lo interpreten y no consigue que nadie lo interprete. Entonces se dicta un edicto para darle muerte a todos los magos, entre los cuales estaban incluidos estos 4 jóvenes que habían sido llevados cautivos y preparados justamente para esto, para servirle al rey en distintos asuntos en los cuales tenían que demostrar su sabiduría y su conocimiento. Y entonces Daniel, como vemos siempre con el favor de Dios, consigue hablar con el guardia, con el encargado que estaba para matar a todos y le pide que le dé un tiempo. Y Daniel le pide a su Dios que le revele este sueño, que le revele lo que ha soñado este rey y la interpretación para poder dárselo. Y como vemos, Dios le responde y le muestra el sueño a Daniel, el cual luego se presenta delante del rey y le relata su sueño y le relata la interpretación del sueño. Entonces, como vemos aquí, una vez más, podemos decir la humildad que Daniel tenía, porque él nunca se apoderó de eso que Dios le había dado, sino que siempre él reconoció que todo lo que él sabía y todo lo que podía interpretar venía de parte de su Dios y era el único que podía mostrarle a ellos el sueño del rey y la interpretación. Entonces, vemos que aquí, a través de este sueño que tiene el rey Nabucodonosor y su interés por saber la interpretación del sueño, el rey está decidido a matar a todos sus magos, a todos sus encantadores, adivinos y astrólogos, porque ninguno pudo interpretar el sueño y ni siquiera saber el sueño del rey. Pero Dios tenía ahí a cuatro personas, 4 jóvenes que se habían mantenido fieles durante todo este tiempo del cautiverio, a los cuales iba a exaltar delante del rey y de todo su pueblo, ¿no? Entonces, Dios, una vez más, mostrando gracias sobre aquellos que se someten a Él, a su voluntad, que se mantienen fieles, como dije anteriormente, a pesar de las circunstancias o de lo que esté sucediendo en su vida. Dice Santiago 4:10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, el mismo Dios a los cuales ellos se habían sometido, se habían entregado, habían sido fieles, fue el que los exaltó delante de este poderoso rey que había en ese tiempo, el cual, como vemos, tenía el poder para tomar distintas decisiones y en este caso poder terminar con la vida de todos esos magos que él tenía, todos esos adivinos, los astrólogos que le servían a él. Él, mediante un edicto, él había decidido matarlo a cada uno de ellos. Entonces, Dios, en su misericordia, le revela el sueño a Daniel, el cual se lo hace saber al rey para que no mate a estos magos. Notemos, como dije aquí, la humildad de Daniel, pues aunque él estaba en cautiverio, estaba afligido, estaba también a punto de ser muerto con todos los otros magos por orden del rey, como dije anteriormente, él jamás se impacientó, él jamás dejó de confiar en ese Dios, sino que fue a su Dios en oración y le pidió que lo ayudara en esta situación. Y como vemos, él nunca se toma esa gloria que solo le pertenece a Dios, el Dios de sus padres, pues él reconoció siempre que la sabiduría y el poder le pertenecían solo a Dios, pues ellos solo eran instrumentos que en este tiempo estaban siendo usados por Dios. Amén. Como vemos, Dios puede usarnos en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Solo depende de
de cada uno de nosotros solo depende del sometimiento hacia Dios, solo depende de nuestra entrega a Dios, solo depende de nuestra obediencia a Dios. Adversidades, pruebas, circunstancias difíciles va a haber en todo tiempo y a cada rato en nuestras vidas, pero mientras nosotros nos mantengamos firmes, siempre vamos a contar con la ayuda y el favor de Dios como tuvieron ellos en este momento, en este tiempo. Amén. Luego de esta revelación en la cual Daniel le muestra el sueño y la interpretación, el rey nombra a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia, y Daniel, en su humildad, nunca se olvidó de sus compañeros, que también obtuvieron el favor de Dios. Daniel, como dije anteriormente, no buscaba ningún favor ni ningún puesto, él solo quería reconocer a su Dios. Lastimosamente, 3 de estos varones estaban a punto de pasar la prueba más tormentosa de sus vidas, podemos decir. Si el exilio y el haber sido separado de sus familias y de su pueblo había sido encarcelados por este tiempo, no había sido suficiente, Nabucodonosor sometería su fe a una prueba de fuego, podemos decir, a una gran prueba a la que ellos estaban pronto en muy poco tiempo iban a estar delante de esa prueba. Daniel 3, 1 al 6 nos relata lo que sucede más adelante. Y algo que quizás nos llame la atención es cómo el rey se olvidó, podemos decir fácilmente, de estas personas que en este tiempo, en un tiempo atrás, le habían sido de gran ayuda a Daniel, le había interpretado el sueño y en recompensa el rey lo había puesto de gobernador y también a los otros 3 compañeros de él, no solo a Daniel, sino que estos 3 compañeros. Dice Daniel 3, 1 al 6, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén. Todos lo hicieron y se postraron a la imagen de Nabucodonosor, esa imagen que había levantado, a excepción de aquellos 3 jóvenes judíos que se habían mantenido firmes ante su Dios y se habían negado a adorarla a pesar de las consecuencias que esto podría traerles. Ellos, conocedores de que el rey tenía el poder para hacer con su vida lo que quisiera, como lo vimos anteriormente, aquí el rey había ordenado que todo aquel que no se postrare a esa imagen y la adorara inmediatamente fuera echado a un horno de fuego ardiendo, un horno de fuego que tenían preparado para aquellos que no cumpliesen con esta orden del rey. Entonces vemos aquí cómo el rey con su poder mantiene sometido, podemos decir, a toda su población y hace que adoren a esta estatua en este caso y otras leyes más que me imagino en ese tiempo el rey pondría para que lo obediesen y para que lo siguiesen, lo exaltaran y lo alabaran, porque siempre cada uno de esos reyes buscaban
que fueran honrados, que fueran glorificados. Pero estos jóvenes sabían muy bien a quién debían de adorar, a quién debían postrarse, y se mantuvieron firmes. Entonces, dice Daniel 3:12 y 13, dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Amén. Vemos cómo rápidamente llega el reporte, la información al rey de que había unas personas que no habían adorado su estatua, esa estatua que le había hecho, que no habían cumplido con la orden que le había dado, y los hace traer para poder hablar sobre el asunto. Nabucodonosor, como vemos, daría a los 3 jóvenes judíos una segunda oportunidad, diciendo, Daniel 3:15, dice así: ahora pues, les dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Amén. Entonces, como dije, el rey se levantó en ira, se enojó y se olvidó rápidamente de estos jóvenes que había, por el favor de que se había ganado Daniel al conocer el sueño y su interpretación, los habían puesto como gobernadores, y los trae y nuevamente podemos decir, les da una oportunidad o los amenaza para ver qué van a hacer, como le dice ahí al final: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Con una respuesta increíble que deja a Nabucodonosor trastornado y furioso por la impertinencia de los 3 hombres, pero que nos deja a nosotros atónitos por su fidelidad. Los 3 jóvenes responden. Daniel 3:16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-negó respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Lo que ellos quisieron decir es, en otras palabras, no hay ni siquiera que pensar mucho en lo que dices. Para nosotros no hay una segunda opción. Obviamente, preferimos ser tirados al horno de fuego y permanecer fieles a nuestro Dios. Como vemos, su fidelidad a Dios era tan grande que ellos ni siquiera consideraron reflexionar o pensar sobre la petición de Nabucodonosor. Por causa del honor y el amor de Dios, estos jóvenes rechazaban perder su fidelidad a Él y a lo que había mandado cuando Dios le dijo. Estos jóvenes tenían conocimiento de la palabra de Dios, habían sido educados, habían sido enseñados, y como vemos, ellos estaban muy aferrados a ese Dios al cual creían, y vemos aquí que estaban dispuestos a ser echados a un horno de fuego sin importar lo que sucediese. Si morían, si tenían que morir, morirían. Si Dios los tenía que salvar, los iba a salvar. Pero como dicen ellos, no vamos a adorar a tus dioses, no vamos a someter a tus órdenes o a tus estatutos. Dice Éxodos 22 al 6, para recordar, Éxodos 22 al 6, dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, como vemos, ellos tenían estas palabras que Jehová le había dado a su pueblo en Éxodos, cuando estaban en el Éxodo, en el cual Dios le decía, le prohibía que no se podían arrodillar delante de ninguna otra imagen, no podían adorarla, no se podían inclinar a ninguna de ellas. Y ellos estaban aferrados a esas enseñanzas que habían recibido, que como dije anteriormente, no les importaba lo que pudieran suceder, lo que pudieran sucederle. Ellos ya habían sido traídos cautivos, habían sido apartados de su familia, de sus hogares, y habían estado 3 años, podemos decir, prisioneros, donde fueron alimentados, donde fueron preparados en la lengua de ese lugar y las costumbres para poderlos transformar en servidores del rey, pero ni así lograron hacer que estos jóvenes se olvidaran de lo que habían recibido en su tiempo de aprendizaje, cuando aprendieron y cuando conocieron a Dios. Su respuesta siguió cuando declararon su fe a Dios y al mismo tiempo la sumisión a su voluntad. Nabucodonosor se llenó de ira y mandó calentar el horno de fuego 7 veces más para echar a los que se habían sublevado contra su orden. Los 3 jóvenes fueron atados y echados en el horno de fuego. Sin embargo, algo increíble sucedió. Dios hizo con ellos un milagro asombroso que dejó a Nabucodonosor estupefacto. Leemos que él veía en lugar de 3 hombres, 4 hombres que se paseaban libremente por el horno de fuego. Él mandó sacar del horno a Azarías, Ananías y Misael, y esto es lo que pasó. Daniel 3:27 dice así: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Amén. Nabucodonosor aprendió que el Dios de estos jóvenes era infinitamente poderoso. Él había protegido a aquellos jóvenes que estuvieron dispuestos a morir por su nombre y en fidelidad a su pacto, a sus mandamientos. Imaginémonos la cara de Nabucodonosor, sorpresa, confusión y asombro, mientras que en las caras de los 3 jóvenes, gozo, paz y la alegría de haber hecho lo correcto por su fidelidad y haber recibido el galardón en esta vida y en el mundo venidero. Amén. Ahora, realmente me pregunto, ¿cuántos podemos creer en este relato de que este relato es verdadero? Porque cuando realmente no hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando no hemos depositado nuestra fe en nuestro Padre Celestial, es difícil que podamos creer que esto sea verdadero, porque a los ojos de cualquier persona esto es algo que pueda ser imposible que pueda suceder, que 3 personas sean echadas en un horno de fuego, el cual fue calentado 7 veces más de lo que estaba previsto para que fueran quemados. Y como vimos ahí, como dice, se quedaron asombrados porque ni el pelo se les quemó, ni su ropa, ni olor a humo tenían. Pero cuando nosotros podemos creer que esto realmente sucedió, que esto realmente es verdad y que realmente sucedió así, es porque hemos puesto la fe en el lugar correcto, hemos puesto la fe en el único que nos puede salvar, en el único que nos puede limpiar, en el único que nos puede perdonar, en el único que nos puede dar vida eterna, como dice su promesa. Amén. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos 3 jóvenes? Podemos mencionar grandes lecciones que estos jóvenes nos dan a través de
de esto que sucedió en sus vidas y de cómo ellos se mantuvieron firmes ante las circunstancias, se mantuvieron firmes creyendo y confiando en su Dios, como dije anteriormente, ese Dios en el cual ellos habían creído y habían sido instruidos y enseñados, y nada de lo que pudieron enseñarle, mostrarle o ponerle pudo hacer que se olvidaran o se apartaran de ese Dios, ni las situaciones más adversas y difíciles que ellos vivieron pudieron apartarlo, pudieron hacer que ellos dejaran de confiar en ese Dios. Amén. Podemos ver aquí la santificación a través del nombre de Dios. Santificarse en el nombre de Dios es realizar todo lo que está a nuestro alcance para traer alabanza, honra y gloria a su nombre. Es depositar nuestra fe, esperanza y confianza en Él. Es apartarse de la maldad, del pecado, de la desobediencia y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es dejar nuestra voluntad a un lado y rendirnos a Dios. Eso es lo que estos jóvenes nos mostraron aquí en este relato. Otra de las lecciones que podemos aprender es que nuestro Dios puede hacerlo. Es aquí donde la verdadera fe es probada. La verdadera fe no es probada en momentos de gozo, alegría o bienestar. La verdadera fe es probada por sobre todas las cosas en la adversidad. Si la fe de estos tres no hubiera sido tan grande, hubieran dudado del poder de Dios, hubieran dudado de sus convicciones, hubieran dudado de que valía la pena, pero no. Ellos sabían aquello que fue enseñado por Jesús cuando dijo en San Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Otra cosa que podemos aprender es la aceptación de su voluntad. Algo que me fascina de estos tres jóvenes es que creen en los milagros, pero no perderán su fe. Si Dios decide no hacer milagros. Ellos dicen claramente a Nabucodonosor que su Dios puede librarlos de su mano, pero si en ese caso no lo hace, igual ellos no adorarán a su imagen. Esta aceptación de la voluntad de Dios es increíble cuando consideramos el momento de aflicción por el cual ellos estaban pasando. No era falta de fe, era simplemente la creencia que al final Dios tiene la última palabra en todo. Dios no es una fuerza impersonal que se mueve irreversiblemente por la fe de las personas. El factor de su voluntad no debe ser pasado por alto. Ellos tenían fe en que Dios podía librarlos del horno de fuego, podía librarlos del rey, pero reconocían la soberanía de Dios y en caso de que Dios no decidiera librarlos, ellos igual estaban dispuestos a morir por amor a Él. Qué fe tan inquebrantable y qué fidelidad tan digna de imitar. Qué gran lección de fe encontramos en estos tres jóvenes. Ellos estaban dispuestos, por sobre todas las cosas, a dar gloria al Dios, incluso si en ese momento les tocaba morir. Y esta es la misma fe que mostraron cada uno de sus siervos que estuvieron dispuestos a morir de una forma cruel y despiadada que negar a su Dios. Y esa es la fe que nosotros necesitamos hoy en día. Esa fe que nos permita confiar en su voluntad sobre nuestro favor y comodidades, sea cual sea la situación. Como podemos ver aquí, estos jóvenes no eran personas que habían pasado por muchas situaciones, podemos decir, por muchas adversidades, por muchas pruebas, por lo largo de sus años, pero ellos nos han demostrado el gran poder que la fe puede tener en aquellas personas que realmente se someten a Dios, que realmente ponen su fe en Él y aceptan lo que Dios mande
hacia ellos en ese momento o hacia nosotros, porque muchas veces confiamos o nos aferramos a que Dios puede librarnos de cierta adversidad, de cierta enfermedad, de cierta situación, pero muchas veces nos olvidamos de que la voluntad de Dios puede que no sea así o no sea igual a la nuestra. Muchas veces nos acostumbramos a creer que Dios puede librarnos de cada situación que se nos presente, de cada adversidad, de cada prueba, de cada situación difícil. Verdaderamente Él es así, Él puede librarnos, pero nunca sabemos si esa va a ser la voluntad de Él o no. Como estos jóvenes, era tanta la confianza y la fe que tenían en Dios, que ellos sabían que Dios podía hacer un milagro, que Dios podía hacer que entraran a ese horno de fuego y no fueran quemados, pero también sabían que Dios podía dejar que ellos se quemaran y murieran ahí, pero a ellos no le importaban, ellos estaban dispuestos a seguir fieles a Dios sin importar la situación o la circunstancia en la cual ellos fueran sometidos. Si era el momento de morir, ellos estaban dispuestos a morir, pero jamás dispuestos a negar a Dios. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener. Como dije anteriormente, pase lo que pase, van a venir situaciones difíciles, adversidades más fuertes, más suaves, pero siempre nos vamos a tener que mantener firme en nuestra fe a Dios, sin importar las consecuencias de lo que ese acto de no negar a Dios pueda traer sobre nuestras vidas. Como todos sabemos, hay un enemigo que está luchando por nuestra alma a diario y él va a tratar de desafiarnos y él va a tratar de apartarnos de Dios, él va a tratar de someternos de una forma u otra, pero tenemos un Dios en el cual hemos confiado, hemos creído, hemos depositado nuestra fe, y así como estos jóvenes sabían que Dios tenía el poder para librarlos, también ellos sabían que podía ser que tuvieran que morir, que quizás ese era su último día, pero preferían morir y mantenerse fieles a Dios, como hemos visto en el relato de la Biblia, tantos héroes de Dios que murieron de una forma trágicamente, en la cual Dios permitió que murieran por algún motivo, más allá de que nosotros no podamos entender el por qué, pero ellos siempre se mantuvieron se mantuvieron firmes a su fe y nunca negaron a Dios, sin importar si estaban a punto de perder su vida o no. Tenemos muchos ejemplos de Pablo, de muchos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que la mayoría fueron muertos de una forma cruel, pero siempre se mantuvieron siempre se mantuvieron firmes en su fe, creyendo que lo que estaban declarando, que lo que estaban haciendo estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque las demás personas, aunque el mundo no estuviera de acuerdo con sus acciones. Y como sabemos, en estos tiempos ya no sucede tanto, pero en aquellos tiempos eran más perseguidos, encarcelados, eran muertos de una forma atroz, en las cuales hablar de Dios era un pecado, podemos decir, para ellos, en los cuales la mayoría eran llevados a la muerte de una forma cruel. Pero cada uno de ellos nos enseñaron que su fe podía salvarlos. Quizás en ese momento no salvó su carne, pero sí su alma se mantuvo salva. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, mostrarnos a través de estos relatos, de que nosotros podamos comprender y creer que las situaciones que pasan a diario en nuestras vidas no son tan importantes como la salvación de nuestra alma. Cuando nosotros nos entregamos a Él y confiamos en Él y ponemos en nuestra fe, toda nuestra fe en Él, sabemos que cualquier cosa que pueda suceder a nuestro alrededor nunca nunca va a destruir nuestra alma, sino que si nos mantenemos firmes, nuestra alma se salvará, y ese es el gran propósito del Señor. Como dije anteriormente, muchas veces
vamos a enfermar y vamos a ser sanados y otras veces no vamos a ser sanados, pero mientras nos mantengamos fieles a Él, nuestra alma se va a salvar, que es lo importante para cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de aprender. Así que debemos de estar seguros de que si no tenemos fe es imposible que podamos agradar a nuestro Dios. Pero cuando tenemos esa fe que puede mantenernos firmes, que puede mover montañas, que puede mover cualquier obstáculo, que nos puede mantener firmes a pesar de las pruebas y las adversidades, es cuando nos mantendremos victoriosos, aunque a nuestro lado se estén cayendo las cosas, se estén llegando los problemas, las situaciones adversas. Mientras pongamos nuestra fe en el Señor, vamos a estar firmes sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Obvio que vamos a sufrir, obvio que vamos a sentir muchas veces miedo, muchas veces vamos a sentir dolor, pero cuando nosotros nos convencemos y creemos que lo más importante y valioso es la salvación de nuestra alma, nada de lo que suceda a nuestro alrededor nos va a poder apartar de nuestro Señor, así como estos jóvenes se mantuvieron firmes. Y como le dije también, está el relato de Daniel cuando fue echado al foso de los leones, ahí en el capítulo 6, el cual también muestra la grandeza, la fe que Daniel tenía en su Dios y cómo Dios lo protegió. Amén. Así que, como siempre, no nos queda más que agradecerle a cada uno de ustedes que en esta tarde estuvo acompañándonos. Sabemos que el Señor una vez más nos ha hablado de una forma diferente, nos ha mostrado que el camino que nosotros hemos decidido seguir es el camino correcto, pero debemos de alimentarnos cada día, debemos de alimentar cada día nuestra fe, debemos de reforzarnos, debemos de buscar más y más del Señor es necesario, y nunca pensar que ya lo hemos logrado, sino que cada día pedirle a nuestro Señor que nos muestre más y más de su amor, de su misericordia, de su perdón, y que podamos ver y reconocer que sin Él no somos nada, que apartado de Él nada podemos hacer. Amén. Así que gracias una vez más a cada uno de ustedes, y como lo hacemos siempre, vamos a orar para que a través del Espíritu Santo el Señor pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras necesidades, en nuestras peticiones, y pueda ayudarnos a perseverar y marchar adelante, porque sé que no es fácil servirle al Señor, sé que no es fácil ser obediente, sé que no es fácil someterse a su palabra, a su voluntad, pero cuando ponemos la fe en Él, el Señor va a obrar a nuestro favor, y a través de su Santo Espíritu nos va a dar la fuerza o el valor que necesitemos, como lo tuvieron estos jóvenes aquí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Padre, por tu maravilloso amor, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, por tu gracia y por todo, Padre, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más, Padre, que cuando nos mantenemos firmes, confiando en ti y con toda nuestra fe puesta, Señor, en tu Hijo Jesucristo, Señor, tú vas a obrar a nuestro favor sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Gracias te damos, Padre, por el relato de estos jóvenes, Señor, que tú nos has dejado escrito, en el cual ellos fueron tentados podemos decir, tentados o desafiados a desobedecerte, pero se mantuvieron firmes y fieles por la fe que ellos tenían, por las enseñanzas que ellos habían recibido desde jóvenes, y porque se le había inculcado en el Dios verdadero, en la palabra verdadera, y ellos estaban confiando y creyendo que ese era el único camino que lo podría salvar. Gracias te damos, Señor, por cada uno de nosotros, los que en esta tarde hemos estado reunidos aquí, esperando que una vez más, Señor, tú puedas, a través de este estudio, ayudarnos a aumentar nuestra fe, Señor, puedas darnos, Señor, y mostrarnos más y más de tu amor, Señor, enseñarnos a ser personas más obedientes, más humildes y más sometidos a tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada adversidad, cada prueba, cada dificultad que se nos presenta, porque sabemos
que en cada una de esas es cuando nuestra fe crece, cuando nuestra fe aumenta, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, Señor, y a ese lugar, Señor, de tormento donde Él padeció y sufrió por nuestra causa, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos sigas, Padre, guiando, nos sigas usando, nos sigas fortaleciendo, Padre, y que tú, Señor, a través de tu palabra, nos muestres el camino correcto, Padre. Que nos dé, Señor, un corazón, Padre, dispuestos a obedecerte, un corazón, Señor, dispuesto a someternos a tu palabra y a tu voluntad. Solo te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos, Padre, que aún no te conocen, Señor, que tú les muestres el camino y que le des esa misma oportunidad que nos ha dado a nosotros, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo puedan, Señor, llegar a ti, Señor, y conocerte. Gracias te damos, Padre, por ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, Padre, y en tus manos nos encomendamos una vez más, Señor, para que tú, Padre, nos sigas ayudando a perseverar, Padre. Gracias te damos por todo, nos encomendamos en tus manos y que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestro camino una vez más, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre, bendito sea, Señor. Amén y amén. Y amén, mis hermanos. Gracias una vez más por la compañía. Gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder estar aquí y compartir esta palabra. Y bueno, como siempre, recuerden que durante la semana tenemos los distintos actividades. Los miércoles tenemos este estudio bíblico, los jueves, este jueves tienen reunión las hermanas, también se reúnen los jóvenes. Y el domingo, si el Señor lo permite, estaremos aquí con las puertas del templo abierta. Así que los invitamos, son todos bienvenidos. Que el Señor me los bendiga, los guarde y los proteja. Gracias. Amén y amén.